Pero hoy se cumplen 3 años de aquel balotaje en el que Mauricio Macri y este gobierno logró llegar al poder. Una noche como hoy, en 2015, los argentinos comenzaríamos a vivir lo que hoy, 22 de noviembre de 2018, me atrevo a decir sin ningún temor, representa uno de los peores cambios de nuestra historia, y no lo digo desde un lugar partidista, sino desde un lugar objetivo, porque tomes la variable que tomes, siempre va a ser muy difícil que pueda justificar esto que estamos viviendo hoy. Porque cada día que pasa, para muchos argentinos se les hace más insostenible la situación, y aunque vos capaz estás en una situación en la que puedes soportar, o tu capacidad de resistencia es un poco mayor a la de otros, es necesario acordarse que muchos están cayendo del sistema todos los días por las políticas excluyentes de este gobierno. Y hay un concepto que hace varios días vengo tratando de rescatar, probablemente porque ya viene dando vueltas en mi cabeza, pero ayer particularmente cuando trataba de definir algunos conceptos para hoy, terminó de tomar forma. Por eso hoy, que me parece un día tan especial para los que queremos al país, y sobre todo para los que queremos a los que están adentro del país, y más todavía a los que están adentro del país pero fuera del sistema, es que voy a intentar darle un poco de contenido a eso que vengo titubeando hace algunos días, y después vemos qué les parece. Hace varios días vengo hablando de este síndrome que tiene el gobierno, en el que siempre quiere aparentar, y en donde siempre pasa lo mismo. El gobierno se esfuerza mucho por parecer, pero nunca por ser, digamos, nunca se esfuerza por que realmente las cosas sucedan, sino porque en la gente genera el efecto de que parece que están haciendo algo. Creo también que este cuento que nos vienen contando, que parece eterno y que empezó ese 22 de noviembre, cuando un empresario, que por más que se vista de político sigue siendo empresario, un exitoso en fugar capitales, con poca calle y mucho ego, se subió a un escenario a prometernos que a partir de ese día todo cambiaría en nuestras vidas, que habíamos cambiado y que habíamos cambiado para bien. Porque ellos sabían qué era lo que había que hacer, cuándo y cómo, porque habían gestionado desde el ámbito privado y era muy fácil gestionar lo público. Porque ven al Estado como eso, ¿no? Como ese elefante torpe y bobo que va tirando todo, cuando en realidad me parece que es más al revés la cosa. Desde ese día el presidente vive en un cuento donde solo le importa la apariencia, el qué dirán, las encuestas, las redes, la opinión constante de cómo lo ven. Desde ese día, trágicamente para nosotros, los argentinos, todos vivimos encerrados como ratas de laboratorio, que son gobernadas a través de un focus group. Y es muy jodido cuando te gobiernan desde un focus group, porque el parecer termina siendo mucho más importante que el ser. Entonces creo que desde ese 22 de noviembre, hoy hace 3 años, el gobierno empezó a gestionar a través de los resultados de las encuestas y no de los resultados reales, de los indicadores reales. Y entonces, desde ese 22 de noviembre para acá, el alejamiento del gobierno con la realidad se fue acrecentando al punto tal que hoy ya tenemos a un presidente encerrado en una cajita de cristal que muy poco tiene que ver lo que dice con lo que realmente pasa en la calle, ¿no? Pero, eso sí, las encuestas dan bien. Y entonces, desde ese día, aparentar un combate contra la inflación se terminó volviendo más importante que controlarla, y entonces la inflación literalmente se duplicó, y hoy tenemos los peores índices desde 1991. Y entonces aparentar una lucha por alcanzar la pobreza cero y repetirlo hasta el hartazgo, se volvió más importante que asistir de verdad a los barrios, y se volvió más importante decir desde el estudio de televisión que estamos luchando contra la pobreza, que estar presente en los barrios de verdad luchando contra la pobreza, porque es mucho más fácil también parecer que ser. Y entonces, en el ser, en lo que sucede realmente en la calle, la pobreza y la indigencia obviamente se dispararon, y vamos a cerrar 2019 con un índice de pobreza mucho más alto que el de 2015. Y entonces hoy los comedores rebalsan de chicos y chicas, pero también de familias enteras, que ayer tenían un plato de comida caliente para servir en las casas a diario, y ahora tienen que ir a buscarlo con muchísima vergüenza, pero con la certeza que de hambre no se puede morir. Y entonces decimos que luchamos
por el pleno empleo y nos vendían que iban a terminar con el impuesto a las ganancias, en esa apariencia tan bonita. Y los desocupados hoy ya son más de 2 millones. Eso sí, en la televisión, los diarios y la radio, los funcionarios nos cuentan que la culpa de todo eso es nuestra. Por no salir a buscar trabajo, porque no tenemos confianza, porque la pasamos muy bien todos estos años y es momento de pasarla mal, porque es hora de pagar la fiestita. Yo no sé qué fiestita, yo vivía. De todos es la culpa menos de ellos. Siempre la culpa es de todos menos de ellos. Y como las encuestas igual dan más o menos bien y como las apariencias siempre engañan, la cosa sigue para adelante como si nada y el gobierno sigue adelante como si nada. Y si desaparece un submarino con 44 compatriotas adentro, nada mejor que dar un mensaje de dolor, que mostrarse compungido, decir que la estamos pasando peor que todos, que son los peores años de nuestras vidas porque gobernamos y somos unos sacrificados, que dejamos nuestras posturas de empresarios multimillonarios para embarrarnos y mancharnos en el Estado, y por la noche, horas después de haber anunciado la muerte de 44 compatriotas y siendo los jefes de Estado y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, desde luego nos vamos a relajar a la fiesta de un amigo rico. Porque lo importante es aparentar y que la gente vea en todos los medios mi dolor, y porque sabemos que son muy pocos los medios que me van a mostrar a mí de fiesta. Entonces, aparento a que la estoy pasando mal y en realidad estoy bailando en un evento de algún amigo rico. Y entonces la desigualdad se hace cada vez más grande y la desesperación también. Pero eso sucede en la realidad. Y en la realidad, en el ser y no en el parecer de este gobierno, y no en esa apariencia constante que tratan de vendernos y que desespera. Tenemos presos políticos, causas armadas, jueces adictos al poder de turno, muertos en medio de cacerías policiales. Y tenemos una democracia que no es esa democracia que supimos conocer. Y desde hace exactamente hoy 3 años, el miedo crece todos los días, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros. Y en ese país de apariencia en el que vive este gobierno, y en ese cuento que nos relatan, también nos venden la libertad de expresión, una libertad de expresión que es la más mentirosa de los últimos 50 años, parafraseándolos a ellos. Mientras tanto tenemos detenidos a dueños de medios preventivamente, a dueños de medios críticos preventivamente. Mientras tanto echan a los periodistas críticos de cada uno de los lugares que supieron ocupar. Mientras tanto tenemos 3.000 colegas menos que no pueden ni siquiera hacer investigaciones porque no tienen dónde. Y mientras en el cuento nos venden garantías constitucionales y si vas a manifestarte no sabes si volvés, y si volvés capaz volvés con una causa penal, cagado a palos por la policía y detenido preventivamente, se jactan de ser un país republicano y con las instituciones funcionando. Y en ese cuento, en el que vivimos hace 3 años, en las apariencias nos venden la pobreza cero, y en la realidad, en la calle, cuando pones un pie en la vereda, la gente se sigue cayendo del sistema. Y nos venden cultura del trabajo, pero en la realidad se toman cuanto fin de semana largo pueden. Y vivimos así, en una realidad que dista mucho de esa realidad paralela que ellos crearon. Pero eso sí, las encuestas dan bien porque los medios acompañan, porque el discurso es redondito, porque estudian más para venderte una cáscara de marketing que el contenido, porque les importa más que vos creas a que vos lo vivas. Porque la gente no mastica comida hoy, pero a mucha la convencen de que puede masticar Comodoro Pi las 24 horas del día. Como si se pudiera alimentar del odio ajeno, o como si con el odio a Comodoro Pi llenara la heladera. La realidad es que las encuestas no solucionan nada, y las apariencias tampoco. Porque el mundo que pintan siempre es muy lindo y tiene un futuro muy prometedor, pero ese futuro nunca llega y no llegó en 3 años. No llegó en el segundo semestre, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni nunca. Porque hoy se cumplen 3 años que vivimos así, encerrados en un cuento, en su cuento. Y los cuentos, la verdad, se terminan al dar vuelta a la última página. Y después llega la hora de volver a la realidad, a nuestra realidad, a la de todos los días. Y entonces este cuento, su cuento, terminará cuando nosotros demos vuelta a la última página.
Y llegará la hora de volver a construir nuestro país acá, con nosotros, los que vivimos de verdad, en nuestra realidad y no en un cuento, dispuestos a poner los pies en la tierra y llenarnos las manos de barro. Porque los cuentos siempre son muy prometedores y atrapantes, pero siempre, siempre, más tarde o más temprano, se terminan. Y siempre llega el momento de abrir los ojos, despertar y volver a la realidad. A 3 años, yo ya me di cuenta que no quiero que gobiernen más aquellos que viven en un cuento que solo ellos disfrutan y que nos quieren contar. ¿Y vos?